Entonces el Señor nos lleva al libro de Hechos, capítulo 3, versículos 4 al 6. Y el versículo que realmente nos impactó es el versículo 4. Pero a medida que íbamos profundizando, el Señor nos llevaba a estudiar lo que hoy vamos a compartir. Versículos 4 al 6 del capítulo 3 del libro de los Hechos dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. O sea, Pedro está allí, ve a una persona, y en vez de decirle: hola, ¿cómo tú estás? Buenos días. Hoy, ¿qué te pasó? Lo que hace es que lo mira fijamente y le dice: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo espero que ustedes digan amén cuando, no ahí en el milagro, sino cuando analicemos lo que significa míranos. Ahí es donde yo espero que nosotros verdaderamente digamos amén. Amén. ¿De qué se trata todo esto? Miren, ¿qué está pasando aquí? Aquí está pasando que hay un par de apóstoles, discípulos del Señor Jesucristo, que se encuentran con un cojo en la puerta de la Hermosa, pero que lo que está sucediendo no comienza ahí, sino que comienza en el capítulo 2, en el capítulo 1 y en los capítulos finales de los evangelios. ¿Qué sucede? Después de haber vivido casi 3 años con Jesucristo, en el ministerio de Cristo, estos dos hombres llegan un día en el que Cristo es capturado. Uno de ellos sale corriendo, lo maldice, lo niega, el otro se queda allí paralizado frente a la cruz. Luego de 3 años, Cristo es crucificado. 3 días después de esa crucifixión, Cristo resucita y estos dos hombres están allí. Son los primeros que salen corriendo a la tumba, encuentran la tumba vacía. Luego de esa resurrección, Cristo anda en la tierra junto con ellos durante 40 días, ministrándoles, enseñándoles, compartiéndoles, llevándolos a un nivel de crecimiento y de revelación aún mayor. Y ellos dos están allí. Estos mismos dos hombres un día están caminando en la playa después de haber brincado de una barca. Entonces Pedro tiene un encuentro con Cristo sumamente profundo, donde Cristo lo sana, trabaja en la profundidad de su corazón luego de la traición, y donde Juan, caminando a lo lejos, dice la palabra que Jesús le dice a Pedro: ¿y qué si yo quisiera que éste estuviera vivo hasta que yo volviera? Entonces estos dos hombres no solamente son 2 discípulos, no solamente son 2 apóstoles, sino son 2 seres humanos que han tenido una relación profunda con Cristo, que han dedicado e invertido tiempo y recursos emocionales e intelectuales de su vida a estar con Cristo. Entonces, después de todo este encuentro, estos 2 hombres escuchan de Cristo decirles: vayan por todo el mundo y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero igualmente esos 2 hombres, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, ven a Cristo ser arrebatado y ascender a los cielos. Y estos mismos 2 hombres reciben la visitación junto con otro grupo de unos ángeles que le dicen: hombres galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Cristo que ustedes han visto partir, lo van a ver regresar con gloria. Pero en el capítulo 2, cuando un grupo determinado de discípulos desobedecen a la instrucción de esperar el cumplimiento de la promesa del Padre, estos 2 hombres están en el grupo que decide obedecer y permanecer a que Dios haga el cumplimiento de su promesa sin ellos saber cuándo lo iba a hacer. Entonces estos 2 hombres también reciben por obediencia la llenura del Espíritu Santo. Y ya vamos por el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y estos 2 hombres, uno al lado del otro, se para delante de una multitud que se está burlando de ellos por haber sido llenos del Espíritu Santo. Y uno de ellos proclama con autoridad, llenura y unción la verdad de la palabra de Dios.
No proclamó sus emociones, habló de lo que estaba pasando, pero el fundamento de ese discurso es completamente bíblico y profético. Entonces, como era verdad y palabra viva, de ese grupo de burladores, 3,000 se convierten. Y estos dos hombres están allí viendo el poder de Dios a través de la autoridad de la palabra y de la acción del Espíritu Santo. Entonces, al otro día, luego de haber vivido todo eso de manera natural y cotidiana, comienza la porción que hoy estamos estudiando. Entonces, vamos al versículo 1 del mismo capítulo. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Gloria a Dios. No voy a decir que muchos de nosotros recibimos un milagro y 5 minutos después se nos ha olvidado, pero todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ok, entonces, ¿quiénes estaban allí? Pedro, Juan y el cojo. ¿Quiénes eran Pedro y Juan aparte de todo lo que ya hemos dicho? Pedro era el que lo había negado, el que había maldecido diciendo que no lo conocía, y el que había renegado de Cristo. Y Juan era nada más y nada menos que aquel a quien Cristo había puesto por sobrenombre Boanerges, hijo del trueno. Eran esos dos los que estaban ahí: el traidor y el hijo del trueno. Y así quería el diablo que ellos siguieran viéndose todos los días de su vida. Así quería el diablo que ellos entendieran su identidad, que les había sido robada por el pecado. Pero ¿quiénes eran Pedro y Juan? Pedro era aquel a quien Jesús le había dicho: apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. Y Juan era aquel a quien la palabra dice que Jesús lo tenía como discípulo amado. Pedro y Juan eran los que habían estado en el monte de la transfiguración. Pedro y Juan eran los que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, y Pedro y Juan eran los que habían proclamado delante de los burladores la verdad de la palabra de Dios. Y en ese momento Pedro y Juan eran los que subían a la casa de Dios a orar. Y así es como el Dios quiere que tú y yo nos veamos. No como lo que el diablo y el pecado nos han hecho, sino como lo que Dios ha hecho a través de su palabra y su espíritu, y como lo que Dios ha proclamado que tú y yo vamos a hacer. Entonces Juan y Pedro no se veían en ese momento como el traidor y el hombre lleno de ira, como el hombre iracundo. Juan y Pedro se veían en ese momento como los hombres redimidos, llenos del Espíritu Santo y llenos de aquello que tenía la potestad y la autoridad para decirle a ese hombre: levántate y anda. ¿Cómo nos vemos tú y yo? Cada día, cada mañana, en medio de cada caída. ¿Quiénes entendemos tú y yo que somos? ¿Qué susurramos en nuestra alma noche tras noche, mañana tras mañana? ¿Qué recordamos en nuestra memoria? ¿Nuestros fracasos, nuestras caídas, nuestros pecados? ¿O las promesas de Dios, las maravillas de Dios, la fidelidad de Dios, la obra de Dios en nuestra vida, la redención de Dios sobre nosotros? ¿Cómo nos vemos tú y yo? Y entonces estamos delante de millones de hombres y mujeres que no conocen a Cristo. Y cuando nos paramos delante de ellos, le decimos: míranos. ¿Qué ven ellos? ¿Qué ve el ser humano que te cruza por delante cuando tú le dices: mírame? Lo primero es que ni siquiera le decimos: míranos, porque ni siquiera le miramos.
Estamos tan inmersos y tan sumergidos en nuestras necesidades que no nos detenemos a ver la necesidad del otro. No nos detenemos a ver que hay gente viviendo en limosna. No nos detenemos a ver que hay gente que todos los días su única actividad de supervivencia es pedir limosnas. Y ese hombre estaba a la puerta de la casa de Dios. Aquí hay gente que vive como ese hombre, pidiendo limosna todos los días de su vida. Limosna de atención, limosna de cariño, limosna de tiempo. Y somos tú y yo capaces de decirle a esa gente, míranos. Pero si acaso osamos llegarle a decir, mírame, ¿qué puede ver esa gente en ti y en mí? ¿Ve a Cristo? ¿Ve el gozo de Cristo resucitado en ti? ¿Ve la esperanza de un Cristo que vuelve en gloria? ¿Ve el amor y la gratitud de un hombre y una mujer que se sabe un pecador, una pecadora redimida? Si alguien en necesidad te cruza por al lado y tú tienes por lo menos la delicadeza de decirle que te mire, ¿qué va a ver esa persona en ti? La palabra nos enseña que uno de los propósitos de la iglesia es glorificar a Dios. Y glorificar significa reflejar a Dios. Reflejamos tú y yo a Dios cada día de nuestras vidas. O vamos a decir, como leí en un libro de evangelismos y misiones, donde un grupo de misioneros estaba en Tailandia y se le acercó a un grupo de niñas en la calle y había dos con una joven y él estaba buscando de qué manera introducir el tema y dice dentro de sí, ya sé, y le dice, mija, mira, Dios es como un padre. La niña arranca a llorar, lo empuja y le dice, si Dios es como mi papá, yo no quiero saber de él. Inmediatamente se le bloqueó la prédica. Entonces, ¿qué ven nuestros hijos? ¿Qué ven nuestros vecinos? ¿Qué ven nuestros alumnos? ¿Qué ven nuestro compañero de trabajo? ¿A alguien que aleja al otro de Dios? ¿O a alguien que inspira a buscar a Dios? Míranos. Pedro no le dijo, levántate y anda. Pedro no hizo un alarde como Naamán esperaba que Eliseo hiciera. Sé sano. Pedro no lo tumbó, no. Pedro le dijo, lleno del Espíritu Santo, míranos. Y está en plural. Lo cual quiere decir que Pedro confiaba plenamente en el testimonio de la obra de Cristo en la vida de Juan. Pedro no dijo, mírame. Pedro dijo, míranos. Y eso quiere decir, no importa cuál de nosotros tú mires, tú vas a ver a Cristo reflejado. No importa si tú me ves a mí o a mi compañero, da igual, tú vas a ver a Cristo reflejado. Somos un equipo lleno del Espíritu Santo, proclamamos su grandeza, su testimonio en mansedumbre, en humildad, en amor, en compasión, en misericordia. Y por donde quiera que tú mires, vas a ver a Cristo. Por eso Pedro habló en plural, míranos. Y el versículo que sigue es maravilloso, porque dice que entonces él estuvo atento, obviamente, esperando recibir algo. Somos nosotros tan pobres que lo único que tenemos para darle a alguien que nos pide es dinero. Somos tan pobres que lo único que podemos darle es una ofrenda económica. Somos tan pobres que solamente tenemos una limosna, que cuestionamos constantemente si se la damos o no, porque no sabemos qué va a hacer esa persona con eso. ¿Qué le podemos dar a las personas que viven sin esperanza y sin futuro en Cristo porque no le conocen? ¿Qué podemos ofrecerle al mundo? ¿Qué tenemos nosotros para darle? Pregúntate. ¿Ok? Sobrepasamos el punto de míranos. Le vamos a decir, míranos, estoy pendiente y consciente de tu necesidad. Ahora te voy a dar. ¿Qué le vamos a dar? ¿De qué tú estás lleno? Porque sabemos que no es de oro y de plata. ¿De qué estamos llenos? ¿Qué le podemos ofrecer a los millones de personas
y a los hermanos que aún en la puerta de la casa de Dios están esperando una limosna nuestra. Orfa siempre ha dicho que ella no entiende cómo usted tiene 3, 4, 5, 7, 12, 15, 20 años sentándose al lado de una misma persona y usted ni siquiera sabe cómo se llama. ¿Qué le vamos a ofrecer a una persona que lo único que espera es una limosna nuestra? ¿Es mucho una sonrisa? ¿Es mucho un buenos días? ¿Es mucho un preguntar, mi hermano, con mi hermana, cómo está usted? Si usted no se sabe el nombre, le voy a dar un consejo que me dio un hermano hace un par de años. Me dijo, Muñoz, no te preocupes por el nombre, yo resolví eso. Yo tengo eso resuelto ya, yo me quité esa presión de encima. Yo no tengo buena memoria, se me olvida orar para que el Señor me dé buena memoria. Y entonces ya sé lo que hago. Digo, bueno, mi hermano, dame el truco. Sencillo, varón, hermano, hembra, hermana, punto. Entonces ya, para eso son hermanos y hermanas. Y no tiene que aprenderse ningún nombre. Entonces, si usted como ese hermano, que no tiene buena memoria ni siquiera para orar, para que Dios le dé buena memoria, ni quiere hacer el ejercicio que Orfa nos enseñó que hiciéramos, que grabáramos los nombres, que nos aprendiéramos, saliéramos, saludáramos, pues entonces dígale por lo menos hermano y hermana. Mi hermano, ¿cómo está usted? Bien, mi hermano, ¿y usted? Ya usted sabe, hermano, aquí. Y no se salga de ahí. Es un diálogo aprendido, pero en honestidad y en sinceridad. Su hermano y su hermana. Y si le quiere añadir un nombre más, sierva o siervo. Te presento. Ese ya es un poco más pesado. Ese tú tienes que estar convencido de que ciertamente es un varón de Dios. Pero tú dejas, hermano, hermana. Yo lo he vivido. Oh, ¿qué hay, fulano? ¿Cómo tú estás? De uno que no es hermano, se acuerdan el nombre. Te presento a mi hermano. Porque del hermano no se acuerda el nombre. Entonces, si ni siquiera nos acordamos el nombre, ¿qué usted le puede ofrecer por lo menos a su hermano? ¿Qué usted le da? En la universidad a los jóvenes, en los equipos de trabajo, en su casa, en su familia. Cuando tú llegas a tu casa, ¿qué ve tu esposa? ¿Qué tú reflejas cuando tú le dices, ¿qué hay? ¿Qué tú reflejas cuando tú llegas y tú le dices, ¿ya está la cena? Perdón, eso en esta época no. Eso era en otra época. Si yo digo eso en otro público, me acusan. O sea, que él no puede llegar y prepararse su cena. Yo tengo que tenerse la lista. Bueno, ese es otro tema. Eso es familia sana, nación que gana, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay? Que vamos a cenar, por lo menos hay que redefinir el vocabulario en esta época, ¿verdad? Pero ¿qué le ofrecemos a nuestros congéneres, a nuestros seres humanos que nos rodean? ¿Qué yo le puedo dar? Entonces dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Mira, yo no tengo un chele encima. Yo no tengo un chele. El otro día, yo le vivo dando gracias a Dios por las tarjetas de crédito, no por lo que ellas hacen conmigo, sino por lo que yo puedo hacer con ellas, ¿verdad? Yo llegué a la bomba, me paro, voy a echar gasolina. Cuando bajo el vidrio hago así, veo la cara de la joven que me va a atender. Yo tenía 50 pesos encima. Claro, aparte de la tarjeta, que ¿verdad? Pero 50 pesos en efectivo. Y yo la veo triste. Y me digo a mí mismo, tengo dos opciones. Apoyarme en el hambre que tengo y decirle, Dios te bendiga. O hacer lo que yo hacía cuando el espíritu dentro de mí revoloteaba y los años y las situaciones no me habían aplastado y robado una serie de cosas. Esa es la mejor opción. Me apego de mi vehículo, la miro fijamente y le digo, perdóneme que me meta, pero su rostro refleja una tristeza increíble. ¿La puedo ayudar en algo? La joven empieza a llorar y me dice, no, discúlpeme. Entonces yo le digo, bueno, discúlpeme usted que me vuelva a meter. Ya usted me dijo que no la podía ayudar en nada, pero usted me permite orar por usted. La joven abrió los ojos de tal manera que se le secaron las lágrimas. O sea, se espantó y me dijo, sí, cómo no. Yo oré por ella, ojos abiertos, eran casi las 1 de la mañana. Ahí estaba el watchman y un bombero más. Así, ta. Su rostro se transformó
en paz y en alegría. Y simplemente me dijo, muchas gracias. Yo me monté en mi vehículo, me fui, como dice la palabra, gozoso por el camino. Yo no la he vuelto a ver y es una de las 2 bombas a las que yo siempre voy. Voy casi siempre al mismo horario. Pero ese día, el Señor en su infinita misericordia me movió a compasión y no solo me llevó a recordar lo que tantas veces Él había hecho a través de muchos de nosotros, desde un compañero de trabajo hasta un carro público, sino que le permití a Dios darle a esa persona lo único que yo podía darle. Esa persona ni siquiera me pidió como este. Esa persona, lejos de pedirme, me dijo, usted no me puede ayudar en nada. Pero yo sabía que sí podía ayudarla. Entonces, ¿qué le damos nosotros a los que nos rodean? Subimos el vidrio y a veces ni siquiera un gloria a Dios le damos, o un Dios te bendiga. Entonces dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Los 3 protagonistas de esta historia, los 3 protagonistas humanos, son Pedro, Juan y el cojo. No tenemos mucho tiempo de hablar del cojo, solo el cojo es prácticamente otro tema. Pero el cojo era un hombre cuya única expectativa de vida era pedir limosna por otros que lo utilizaban. ¿O ustedes creen que lo llevaban para que él pidiera limosna para él vivir? Lo más probable, al cojo nada más le tocaba 1%. Ese negocio era de los administradores del cojo. El cojo, los que no eran cojos, lo llevaban, él pedía todos los días de su vida porque había nacido cojo de nacimiento. Yo no sé hoy cuál es tu cojera. Yo no sé de qué tú cojeas. Como le dicen los papás a las hijas, yo no sé de qué cojea ese hombre cuando lo llevan por primera vez. Yo no sé de qué tú cojeas. Yo no sé si tu cojera es de nacimiento o tu cojera la adquiriste en el camino, en una mala postura al caminar como consecuencia del pecado. Pero los cojos piden limosna. El pecado nos lleva a pedir limosna. El pecado no nos permite vivir en una vida plena y abundante como Pedro y Juan vivían. Y ojo, no estoy hablando solamente de pecados groseros como lo que estamos acostumbrados a entender, que cuando se habla de pecado solamente se habla de pecados sexuales. Estoy hablando desde la murmuración y el chisme hasta la indiferencia y la falta de amor y compasión. Todo lo que la palabra de Dios revela que no es un fruto del Espíritu Santo. Porque muchas veces no matamos, no robamos, no tenemos impurezas sexuales, pero somos más pecadores que la mujer adúltera, somos más pecadores que Zaqueo y tenemos el corazón tan duro que ni siquiera nos arrepentimos como ellos. Entonces, ¿de qué cojeamos nosotros hoy? ¿Cuál es nuestra cojera? Estamos como ese cojo a la puerta de la casa de Dios pidiendo limosna. Venimos aquí a ver qué hermano me da un abrazo, qué hermano me atiende. Venimos aquí, Señor, yo necesito que tú hagas algo conmigo. ¿Cuál es nuestra cojera? ¿Cuáles son las limosnas que pedimos? No, yo no pido limosna, yo tengo oro y plata y aparte de eso estoy muy bien. Bueno, pues si usted tiene oro y plata o si usted está muy bien, entonces sea de aquellos que como Juan y Pedro le quitaban la cojera a los que piden limosna. Dice la palabra de Dios que Pedro le dijo, yo no tengo ni oro ni plata, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Entonces cuando tú le dices a alguien mírame, pasa esto. Cuando tú te acercas a alguien, cuando tú entras en contacto con alguien, cuando tú le das la mano a alguien, pasa lo siguiente, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando. Produce tu vida que otros salten, anden y vengan al templo contigo. Produce tu vida
rotura de cojera. Tan intelectual, con tanto conocimiento, con tantos libros leídos, te sirve todo ese conocimiento para transformar la vida de los cojos que te rodean. Pero dígame un amén aunque sea, porque yo pensé que este compartir iba a ser más emocionante, más nutrido, pero por la cara de ustedes. Pero gloria a Dios, yo confío, como viendo al invisible, que lo que no se ve es mayor que lo que se ve. Entonces, cuando yo me acerco a los demás. El otro día Janet compartía conmigo que había ido a orar por unas hermanas enfermas y que el gozo era increíble, que era increíble cómo el Señor se había manifestado, cómo esas mujeres habían podido recibir al Señor con tan poco, porque nada más en medio de tantas ocupaciones pudo dedicarle como 1 hora, 1 hora y media. Producen eso nuestras vidas. Produce en nuestra vida que cuando alguien me llama y me dice, necesito comerme un helado contigo, y yo le digo, bueno, pero tú me lo brindas. Entonces me dice, sí, no hay problema. Ok, aparte de brindarme el helado, cuando me reúno con esa persona sale gritando, danzando, gozándose y lleno del deseo de venir al templo conmigo. Mi hermano y mi hermana, ¿qué le estamos dando a los demás? ¿Qué están produciendo nuestras vidas en los miles y millones de cojos que nos rodean? El Señor me inquietó a que invitara hoy a 3 de mis más queridos alumnos. 2 de ellos ya se libraron de mí y salieron a la universidad. Uno está en último año. Yo le veo la cara y me imagino que están pensando, pero ¿para qué vinimos? Porque entendí en el Espíritu que el Señor quería desafiarlos en estos años universitarios. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que cuando lleguen a las universidades, no, como le dijo Dios al profeta, que no se conviertan ellos a ti, sino tú, que no se conviertan tú a ellos, sino ellos a ti. Nosotros tenemos que levantar una generación de Josué que reviente las universidades, que digan, ¿y de qué colegio salieron estos que trastornan el mundo? Nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a ser la luz que nosotros no llegamos a ser a sus edades, peleando por ellos, gimiendo por ellos, enseñándoles a ellos, pero ellos tienen que ver en nosotros la llenura que Pedro y Juan tenían, al punto tal de que cuando vengan con una cojera como hijos, nosotros podamos decirle, ¿tú sabes qué, mijo? Levántate y anda y ven, vámonos para el templo. Y que esos muchachos puedan brincar y saltar y llenos de gozo querer venir al templo. Y no que nos digan, ¿a dónde? ¿Otra vez? ¡Ay! Y no voy a seguir diciendo lo que dicen. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué ven los demás cuando nos miran? ¿Qué podemos darle? ¿Qué producimos en la vida de los otros? Impacta mi vida de tal manera que las cojeras se van caminando. Dice la palabra que sus pies y tobillos se afirmaron. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Tenemos que tener vidas que hagan que los demás quieran venir al conocimiento de Dios. Nuestra vida tiene que impactar a las personas de tal manera que sin importar su cojera, esa persona quiera conocer al Dios del cual yo digo que es lo único que puedo darle. Y dice, oigan bien, a ver si van a decir amén ahora. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén, gloria a Dios. Deja mi vida como impacto en la vida de los demás, que cuando todo el pueblo lo vea, alabe a Dios y diga, esa persona andaba con Rafa, se le nota que andaba con Rafa. Impacta mi vida al otro de tal manera que esa otra persona, cuando se aleje de mí, hace que todo el pueblo lo vea andar y lo vea alabar a Dios. Aun cuando yo me alejo de esa persona se queda andando en el camino de Dios y alabando a Dios.
o el momento de unción y poder y gloria se va cuando yo me alejo de esa persona. Impacta mi vida de tal manera que hace que la vida de otros impacten al resto del pueblo. ¿Ha escuchado alguna vez usted decir a alguien: ah, no, pero yo sabía, tú fuiste y te reuniste con fulano? Sigue diciendo, oigan bien, versículo 10. Y les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y esa es una de las cosas más preciosas que Dios ha hecho en mi vida y me ha mostrado a lo largo y ancho de su palabra. Dios no borra el fundamento de nuestra cojera, de la historia de nuestra vida. Dios nos quita la cojera. Pero parte de la gloria de Dios es el proceso de transformación a través del cual yo voy a poder contar y decir: sí, yo era cojo. ¿Quién me enderezó los pies? Cristo. ¿Quién me sanó? Cristo. Y todo el mundo sabe que yo era cojo y miren, ahora brinco, danzo, salto y doy vuelticas. Y encima de eso tengo el gozo de la salvación. Entonces no se trata de ocultar nuestros errores, no se trata de ocultar nuestra cojera, se trata de dejar que Dios a través de nosotros le quite la cojera a los otros, para que los otros, habiendo dejado de ser cojo, puedan proclamar con sus vidas las grandezas de Dios. Y todo el pueblo los reconocía. Todo el pueblo. Todo el que conoce a mi hermano Luigi sabe que Luigi no le gusta hablar en público. El primer ministerio que tuve el privilegio de tener con Luigi lo compartía con mi hermano Andrés, y era el ministerio de la radio, en Radio Universal AM. Los domingos a las 8 de la madrugada teníamos un programa que se llamaba Conociendo la Verdad, y Luigi hablaba como usted no se imagina, pero claro, nada más estábamos Andrés y yo y un micrófono, no había problema. Al punto tal que nosotros dijimos: bueno, Luigi, nosotros te vamos a construir, en vez de una cosa como esta, una cabinita portátil para que tú enseñes y hables. Entonces, cuando yo veo a Luigi compartir una santa cena, o veo a Luigi en una célula o en un discipulado enseñando, yo me maravillo, porque yo sé que ese es el que hace 14, 15, 20 años nada más hablaba porque era trancado en una cabina de radio. Y hoy, aunque va a mitad de camino, habla, todavía no delante de multitudes, pero sí delante de varias personas. Y le apasiona y quiere ir a las células y compartir lo que el Señor le ha dado. Entonces, lo que nosotros éramos cuando estamos y permanecemos en el pecado se constituye en vergüenza para nuestras vidas. Pero lo que nosotros éramos cuando venimos a Cristo y somos transformados por Él se constituye en gloria de Dios para proclamación de su salvación a otros. Todo el pueblo sabía que ese era el cojo que se sentaba a la puerta a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces, cerrando, y antes de decir qué era lo que había sucedido, vamos a preguntarnos: ¿qué era lo que tenían Pedro y Juan? Ok, es un alumno que resume la cosa puntual. Cristo, punto. Pero vamos a diluirlo un poquito. ¿Qué tenían Pedro y Juan? Varias cosas, pero vamos a tocar tres de manera fundamental. 1. Pedro y Juan habían conocido al Mesías. Pedro y Juan habían vivido la experiencia del cumplimiento profético de cientos y miles de años de la fidelidad de Dios hasta el día de la llegada de Jesucristo. Pedro y Juan sabían que Dios era veraz y que cumplía todas sus promesas sin importar los años que pasaran, y que el Mesías había llegado. Pedro y Juan tenían la esperanza de un Mesías redentor dentro de ellos, mayor que todos sus pecados, que todas sus caídas, las que habían cometido y las que van a seguir cometiendo. Vivían con una esperanza viva de un Mesías muerto, había pagado sus deudas y resucitado. Pedro había vivido el cumplimiento profético de la llegada del Mesías. 2. Pedro había visto la resurrección de Cristo.
¿Creemos tú y yo en el poder de la resurrección de Cristo? O cuando Héctor viene y su equipo viene y cantan Maranata, Maranata, decimos, bueno, van 2018 años. ¿Y cuándo que va a llegar? 19, gracias. ¿Cuándo que va a llegar? No. Pedro había visto a Cristo resucitado. Pedro había tenido una comunión estrecha con el Cristo resucitado. Y Pedro sabía que era el Cristo resucitado que podía perdonar y sanar. Porque en esa comunión profunda con el Cristo resucitado, en la intimidad de una hoguera, en el amanecer, envuelto en un pedazo de trapo porque hasta la ropa se había quitado, él fue sanado, él fue redimido y él fue encomendado. Entonces había vivido la experiencia del cumplimiento de las profecías y conocía al Mesías y todo lo que eso deriva. Había vivido la experiencia de un Cristo resucitado y creía en aquel que tenía el poder para levantarlo de entre la muerte. Había vivido la experiencia de un Cristo que lo había sanado y no lo había recriminado. Había vivido la experiencia de un Cristo que lo había encomendado a pastorear, a apacentar, a hacer discípulos. Y como si todo eso fuera poco, como decía Calcaño en la lucha libre, los jóvenes no saben lo que es eso. Y como si todo eso fuera poco, había vivido la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Vivimos nosotros en esos 5 pilares? ¿Vivimos nosotros en la experiencia de la llenura del Espíritu Santo o nos embriagamos con muchísimas cosas? ¿Vivimos nosotros en la dimensión de la alegría y el gozo que produce que Dios es fiel sin importar los siglos y los años que pasen y Él cumplió sus promesas y el que la cumplió la va a seguir cumpliendo? ¿Vivimos en la dimensión de que el Mesías ha resucitado en nuestras vidas y vivimos en la expectativa de un Maranata? Si no es así, no tenemos mucho que darle a ningún cojo que se cruce en nuestro camino. Entonces tenemos que revisar nuestras convicciones, nuestros fundamentos, si nuestra fe es una fe emocional y circunstancial o si nuestra fe es una fe conviccional y está basada, sustentada, fortalecida, rodeada, blindada por la fidelidad de aquel que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tenemos que revisar el fundamento de nuestra fe para entonces poder decirle al resto del mundo: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué fue lo que le dio Pedro y Juan a este hombre? Le dieron una transformación de vida porque ellos verdaderamente habían sido transformados. El hombre que era cojo dejó su cojera. El hombre que pedía limosna dejó de pedir limosna. El hombre que era reconocido como el cojo, cuando miró a Pedro, supo que podía encontrar en él la esperanza que lo iba a hacer brincar, saltar y llegar a la casa de Dios. De tal manera que los demás lo reconocieron y se maravillaron de lo que aquel hombre que le dijo míranos había permitido que Dios hiciera a través de él. Amén. Vamos a orar. Señor, quisiéramos nosotros poder decir: míranos. A cada cojo que nos cruce por delante, míranos. A cada necesitado de limosna que cruce por delante, míranos porque tenemos esperanza para ti. Míranos porque tenemos dirección para ti, apoyo, refugio. Míranos porque hemos conocido al Cristo resucitado. Y por encima de las circunstancias Él reina. Y por encima de las emociones Él reina. Y por encima, Señor, de lo que yo pueda estar viviendo, Él reina. Míranos. Porque en vez de torcer tu camino, te vamos a ayudar a enderezarlo. Muchas gracias, Señor. Porque estos hombres nos dan el ejemplo de cuán importante es el contacto visual, el contacto físico, la compasión, la misericordia, la presencia con los necesitados para poder darles de ti. No fue a lo lejos, no fue sin cercanía que estos hombres pudieron darle de ti al cojo. Y la maravilla, Señor, de esta porción no es solamente
que los pies y los tobillos del cojo se afirmaron. No es solamente que el hombre dejó su cojera física, es por encima de eso, Señor, el milagro de que haya dejado la cojera espiritual. Porque de ser un hombre que se quedaba allí pidiendo limosna, pasó a ser un hombre que cantaba, brincaba, saltaba y entró al templo a orar, Señor, a conocerte. Señor, solo tú conoces la condición de tu iglesia y de tus hijos en el día de hoy. Solo tú conoces nuestras cojeras, solo tú conoces qué podemos darle a los demás. Te necesitamos, Señor. Hoy más que ayer te necesitamos para que tú nos lleves a poder decirle a los demás: míranos, míranos que al mirarnos vas a ver al Cristo resucitado. Míranos que al mirarnos vas a ver esperanza. Míranos que al mirarnos vas a ver gozo, compasión, ternura, apoyo, amor. Míranos que al mirarnos vas a ver un hombro en el cual te puedes recostar, una mano que te puede ayudar a levantarte. Míranos porque aunque no tenemos ni oro ni plata, podemos darle sentido a tu vida a través de la verdad gloriosa de la palabra de Dios. Míranos, porque al igual que tú tenemos cojeras todavía, pero hemos conocido a un Cristo resucitado que venció la muerte y que aquel que la buena obra empezó no descansará hasta perfeccionarla. Míranos porque aún dentro de nuestra cojera vivimos llenos de la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Padre, que en esta hora nuestros hijos, tus hijos, podamos poner nuestros ojos en ti, autor y consumador de la fe. Afirmar nuestros ojos en ti de tal manera que podamos a la vez decirle a la humanidad: míranos, somos la iglesia de Cristo. Míranos, somos los redimidos por la sangre del Cordero. Míranos, somos los aquellos que proclamamos con palmas y danzas que Jesucristo vino, padeció, murió, resucitó, ascendió y de nuevo vendrá con gloria a buscar a su pueblo. Míranos, porque somos la iglesia de Cristo y somos la única institución, el único cuerpo en toda esta humanidad con la posibilidad de dar vida. La vida que hay en nosotros, que nos es dada por Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. En el nombre de Jesús, oh Dios, que tu pueblo sea vivificado, que tu pueblo sea fortalecido, que tu palabra sea renovada dentro de nosotros y dé fruto al 100%, de tal manera que donde quiera que vayamos, Señor, nos convirtamos, si es necesario, en levantadores de cojos, nos convirtamos, si es necesario, en arrebatadores de limosneros, nos convirtamos, Señor, en hombres y mujeres que podamos decir: míranos, porque mi vida glorifica y refleja a Cristo Rey.